Bienvenidos a Buscando Certeza, mi nombre es Gonzalo Perilou y en el día de hoy vamos a estar explorando nuevamente el tema de Tulkus. Como habrán visto en videos anteriores, si es que los vieron, estuve comentando desde la teoría cómo funciona la generación de un Tulku, cómo una persona que practica en su vida obtiene logros espirituales, actualiza su conciencia y puede decidir dónde volver a renacer para beneficiar a los seres en la mejor manera que exista. Dadas las condiciones actuales, sabemos que desde que el budismo llegó a Occidente ha habido problemas justamente con el sistema de tulkus. Y me refiero a problemas desde corrupción, problemas con el comportamiento de ciertos tulkus. em, y estos tulkus no es que han sido justamente ellos mismos que se han nombrado tulkus, sino que grandes maestros los han identificado en el pasado. Entonces esto es un gran problema porque estos grandes maestros han tenido un comportamiento excepcional, han beneficiado a innumerables seres y en su experiencia han identificado a ciertos individuos que, dadas las condiciones, las circunstancias en las cuales crecieron, y muchos de estos también tuvieron las circunstancias perfectas de crecer y estudiar y prepararse en monasterios aislados de la manera tradicional. A pesar de que esas condiciones estaban presentes, para algunos de ellos, para otros no estaban presentes, ya que desde que los reconocían desde muy chicos, los llevaban por todo el mundo recorriendo centros budistas para recolectar dinero y así tener dinero en el monasterio para llevar a cabo sus actividades. En ambos casos, el resultado no ha sido positivo. Y en ambos casos, tanto aquellos que han tenido las mejores condiciones como aquellos que no las han tenido, encontramos individuos que este proceso no ayudó a desarrollarse y convertirse en seres compasivos, ni siquiera en buenos seres humanos, sino todo lo contrario. En muchos casos vemos estas tendencias sociopáticas con el trato de sus estudiantes y demás. Esta es la situación actual en la cual se encuentra el sistema de tulkus en el budismo tibetano, y obviamente hay que recalcar que muchísimos maestros que siguen saliendo de este sistema son excelentes, han impartido enseñanzas en todo el mundo, han beneficiado a incontables seres, pero como todos, tener uno o dos individuos que no se comporten como deben dentro de una comunidad ya generan muchos problemas justamente para esa comunidad, y este tipo de comportamiento se termina viendo por fuera del monasterio, por fuera de la comunidad, cuando estos individuos empiezan a estar en contacto con otros estudiantes. Dado que este es el problema actual con los tulkus, Shechen Rabjam Rinpoche, que es el nieto de Dilgo Khyentse Rinpoche, hace poco publicó una carta indicando cuál va a ser el futuro de los Shechen Rabjams y propone una solución a este problema, si se quiere. Y lo interesante de esto es que justamente la solución proviene del sistema tibetano. ¿Quién mejor para solucionar el problema que existe? Ya que, por el contrario, tenemos contables experiencias en las cuales los occidentales se entrometen en otras culturas para intentar solucionar cómo viven o sus costumbres y demás, y terminan derrumpiendo y generando un montón de problemas justamente en esas comunidades. Y me parece muy oportuna la carta de Shechen Rajam. La verdad es que estoy feliz de que haya maestros tibetanos pensando en soluciones posibles, porque estamos en un contexto en el cual las cosas están cambiando muy rápido, con la ayuda de, o por el contrario, con la poca ayuda que nos traen las redes sociales. También un pequeño acto se difunde de manera masiva. Y por otro lado, tenemos que el sistema este es el que ha venido funcionando siglo tras siglo, el que ha producido grandes santos, y esos practicantes, esos maestros han sabido guiar de manera correcta a innumerables seres. No es que es algo que completamente no funciona y que debemos removerlo. Simplemente tenemos que esperar a que se encuentre una solución en estos tiempos modernos donde las cosas están cambiando y no funciona el sistema de la misma manera, por distintos motivos, en la misma manera que funcionaba en Tibet. Así que con esa introducción voy a leer la carta de Shechen Rabjam. Él dice: tras la importante declaración realizada recientemente por Rabjam Rinpoche, los khenpos del monasterio, eruditos plenamente formados en estudios budistas, y los tulkus, maestros reconocidos como reencarnaciones, han expresado su deseo de ofrecerle una ceremonia de larga vida como gesto de devoción y gratitud.
En su declaración, Rajan Rinpoche habló sobre el futuro del linaje y la tradición de Shechen. Enfatizó que la preciosa Sangha es la verdadera base y principal custodio de las enseñanzas del Buda. De acuerdo con las enseñanzas del Vinaya, declaró que la comunidad virtuosa debe asumir la responsabilidad principal del gobierno del monasterio, en lugar de depender del sistema de tulkus, el cual consideró de menor importancia en este aspecto. Rinpoche también elogió a la sangha de los monasterios de Shechen por su diligencia y dedicación en mantener esa responsabilidad. Después de haber pasado por años de estudio y entrenamiento riguroso, han asumido la dirección de los monasterios con gran compromiso e integridad. Expresó su sincero agradecimiento y los animó a continuar con sus esfuerzos. En esencia, Rinpoche nos recordó que la verdadera base de la enseñanza del señor Buda reside en la preciosa Sangha y no meramente en el precioso Tulku, es decir, en la tradición de lamas reencarnados. Exhortó a la comunidad virtuosa a permanecer unida y continuar asumiendo liderazgos del monasterio como sabiduría y armonía. El segundo punto crucial que Rinpoche abordó fue el futuro de la encarnación de Shechen Rabjan. Como portador del título del séptimo Shechen Rabjan, se considera profundamente afortunado de llevar este nombre, ya que le ha permitido conocer y estudiar con muchos grandes maestros, sobre todo con Dilgo Khyentse Rinpoche, de quien recibió innumerables enseñanzas. Reconoció que, si bien el respeto que recibe por su nombre es un privilegio, también conlleva una profunda responsabilidad: mantener y transmitir el Dharma de manera auténtica y significativa. De cara al futuro, Rinpoche destacó la importancia de asegurar la continuidad del linaje Shechen de una manera correcta y beneficiosa. Compartió que ha reflexionado sobre este asunto durante mucho tiempo. Dado que el linaje de Shechen Rajan ha existido por más de 3 siglos, no considera que le corresponda declarar el fin de su sucesión. Sin embargo, considera que es su deber proporcionar una guía clara para el futuro, así que propuso que cuando llegue el momento de reconocer al octavo Shechen Rabjan, se conforme un comité. Este comité debería estar compuesto por Khenpo Seniors, actuales y anteriores responsables de los monasterios Shechen, siendo el actual Khenpo Gyurme Sultrim, así como estudiantes seniors sabios y capacitados, idealmente tanto del interior como del exterior de Tíbet. Juntos, estos individuos identificarán una selección de 3 a 5 candidatos dignos para el título del octavo Shechen Rabjan. El proceso de selección podría incluir métodos tradicionales de investigación como señales observadas por maestros seniors, adivinaciones u otros medios de discernimiento. Después de ser seleccionados, estos candidatos deberían someterse a una formación rigurosa, completando el currículum completo del Colegio Filosófico Shedra y participando en una práctica espiritual intensiva como un retiro tradicional de 3 años. Finalmente, de entre estos candidatos, el comité escogerá a quien encarne más plenamente las 3 cualidades esenciales del verdadero portador del Dharma: erudición, virtud y buen carácter. Rinpoche recordó que Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche compartió estas 3 cualidades con los dedos principales de la mano. Erudito corresponde al anular, virtuoso al dedo del medio y el más largo y de buen carácter al dedo índice, subrayando la importancia suprema de ser completamente virtuoso en cuerpo, palabra y mente. Finalmente, Rinpoche aclaró que su rol principal del futuro de Shechen será de continuar el linaje de enseñanzas mediante la concesión de empoderamientos, iniciaciones, transmisiones orales y explicaciones de enseñanzas sagradas. Sin embargo, la responsabilidad de la administración y el cuidado de los monasterios Shechen deberá permanecer en manos de la comunidad virtuosa. Concluyó explicando que este enfoque, seleccionar múltiples candidatos en lugar de confiar en un solo individuo, sigue la sabiduría del dicho: no pongas todos los huevos en una sola canasta. Por esta razón, considera beneficioso considerar 3 a 5 candidatos en lugar de identificar uno solo desde el principio. Así que esto es lo que nos dice Shechen Rabjan. Esta es su conclusión: de tener múltiples candidatos en vez de uno solo y someterlos a ciertos exámenes y dejar que el tiempo termine indicando si esta persona tiene las características de encarnar, si se quiere, ese título y ese nombre. Esta proposición es muy distinta al sistema actual, cuando un maestro es elegido como el renacimiento de un maestro previo. Desde la teoría y desde el entendimiento popular, incluso
el entendimiento simplemente popular, sino como se entiende en la comunidad monástica, es que esta persona que se elige es la continuación mental o una emanación del maestro pasado. Acá Shechen Rajan Rinpoche nos está diciendo que van a elegir a varias personas y el que tenga el mejor comportamiento y mejores cualidades es el que va a llevar el título de ese maestro, ya sea Tulku, el nombre del renacimiento. El sistema es un tanto diferente, ya que se pone más en evidencia justamente esta característica de que alguien con buenas características probablemente pueda beneficiar al budismo y a los estudiantes en mejor manera que simplemente intentar encontrar aquel que piensen que es el continuo mental del maestro que falleció. Por otro lado, la verdad es que me alegra que haya puesto como condiciones de llevar este título que los rinpoches que se van encontrando, los tulkus y demás, finalicen la yedra. La Yedra, como saben, es la universidad monástica donde los monjes estudian. De manera habitual, los tulkus no finalizan la Yedra, no estudian de la misma manera que los monjes, su entrenamiento es diferente. Así que la verdad es que me alegra escuchar de que si quieren ser tulkus, en verdad tienen que estudiar, reflexionar y, como dijo, también someterse a algún retiro relativamente largo, como para probar que tienen interés real en el Dharma y no simplemente en el título y lo que implica tener ese título, ¿no? Acceso a riquezas, a propiedades y demás. Ahora, esa es la proposición teórica. Tendríamos que ver cómo sucede esto en la práctica, porque, como saben, en el pasado también la misma comunidad se ha dividido y eligió a distintos representantes, como el Tulku, por ejemplo, del Karmapa, ¿no? Distintas partes de la comunidad eligieron a distintos candidatos, y eso termina en una gran problemática desde los estudiantes, ya que tenían que decidir a quién seguir, y por un largo tiempo no fue compatible seguir a ambos. Y luego tenemos las propiedades, ¿no? Los grandes monasterios tradicionales, por ejemplo el de Rumtek, al cual ninguno de los dos karmapas ahora tiene acceso justamente por esta división y un conflicto que no ha podido solucionarse de manera simple. Entonces, al tener entre 3 y 5 candidatos, habría que ver cómo es que les dicen a los otros 4 candidatos que no son ellos y que es uno en particular. Y si están todos de acuerdo o parte de la comunidad decide que un candidato en particular tiene más características que el otro, ya sea por intereses personales o porque realmente están viendo que tiene más cualidades y no llegan a un acuerdo y termina habiendo de vuelta múltiples tulkus, que en principio no debería ser un problema hasta que llega el problema de justamente tener que acceder a las propiedades, a las riquezas y demás que conlleva ser la continuación de un maestro en particular. Lo interesante también de esta proposición es que, si se quiere, creo que está protegiendo y despojando al nuevo candidato de todo tipo de riqueza. Es decir, él está comentando que los monasterios van a quedar en manos de la comunidad, lo cual es justamente, son los que han estado allí siempre, son los que conocen cómo funciona el monasterio y cómo lo deben preservar. Así que eso también me parece sumamente interesante y no como funciona en la mayoría de los casos en los cuales cuando el tulku termina su entrenamiento, vuelve a tener acceso a todas sus posesiones, si se quiere. Ahora, cuando estaba leyendo esta declaración de Shechen Rabjam, mm, me surgen las siguientes preguntas. Por un lado, uno podría preguntarse dónde reside la verdadera autoridad espiritual, si es importante la tradición de los tulkus, es decir, los lamas que van siendo encontrados una vez que fallecen, los lamas renacidos, o en la comunidad monástica formada. Y Shechen Rabjan está en su carta indicando que justamente la comunidad monástica es la que tiene autoridad, que justamente el papel del tulku no es tan importante como el de la comunidad monástica. Y eso está de acuerdo con las escrituras, tal como lo comentó el Buda, ¿no? Cuando en los sutras se encuentra que él pone, si se quiere, el peso de la responsabilidad de preservar las enseñanzas justamente en la comunidad monástica formada. El cambio que propone Shechen Rabjan es fundamental, si se quiere. Si la comunidad tiene la responsabilidad de llevar a cabo la preservación de las enseñanzas tal como se ha planteado originalmente. Así que esta proposición de Shechen Rabjan
para mí es sumamente interesante, me gusta que estén pensando sobre posibles soluciones y, si se quiere, con tener en cuenta justamente este cambio de enfoque de una figura carismática, que puede ser el maestro, a una comunidad virtuosa formada, ¿sí? De alguien que realmente estudió, reflexionó y practicó el budismo. Dado que en parte muchos de estos problemas que tenemos con Tulkus fue algo que no hicieron, no pasaron por un entrenamiento riguroso, ya que justamente sus monjes han estudiado muchísimo más que ellos. O sea, los monjes de algunos de los tulkus saben mucho más que el maestro hoy por hoy. Otra de las preguntas que me hacía es cuál es el rol de las reencarnaciones en el liderazgo espiritual. Y en parte podemos preguntarnos si es sostenible justamente depender de la identificación de reencarnaciones para mantener la transmisión del Dharma, ya que lo que está planteando Shechen Rabjan es que la comunidad justamente tome el rol de preservar las enseñanzas y, como ha sido tradicionalmente, como leemos en los sutras del Buda y demás, ese fue el rol de la comunidad, y lo dice una y otra vez Chokyampa Rinpoche, que justamente la preciosa sangha, la preciosa comunidad es la que preserva las enseñanzas del Buda de manera original y auténtica. Entonces, creo que hay un aspecto político por el cual esto sucede, si se quiere, de manera pasiva, porque todos los monjes que están en el monasterio están llevando a cabo ese rol de preservar las enseñanzas, pero cuando hay que transmitir las enseñanzas, cuando hay que dar enseñanzas, en general son los tulkus los que viajan a distintos lugares a dar enseñanzas. Obviamente que algunos maestros sí mandan a miembros de su comunidad, mandan a otros monjes a distintos países como para generar comunidades y demás. Y esto es algo que Shechen Rabjam ha estado haciendo desde hace mucho tiempo, pero no es la norma. En general, el papel principal de preservación y transmisión de las enseñanzas lo lleva el tulku en el sistema tradicional tibetano. Así que, dada la experiencia pasada, me gusta ver también que Shechen Rabjam en su carta destaca la virtud como la cualidad más importante, incluso por encima de la erudición. Así que, dado estos cambios, habrá que ver si los distintos maestros también se atreven a adoptar un cambio similar o prefieren seguir con el sistema tradicional de Tulkus, ya que este es, como han visto en la carta, es exclusivamente es lo que se va a aplicar a cuando tengan que buscar al renacimiento de Shechen Rabjan, y no es algo que se han unido todos los Tulkus y han decidido que este es el camino a seguir. Así que, más allá de todos estos cambios, incluso si se aplica a uno solo, que es el de que el potencial candidato sea sometido a un riguroso entrenamiento como lo hace cualquier monje, ¿sí? Que no tenga privilegios, sino que lo traten de la misma manera que cualquier monje, que tenga que estudiar, memorizar, que tenga que pasar exámenes y así completar los años de Shedra, y luego de eso que tenga que practicar, va a reducir justamente la cantidad de potenciales candidatos que están ahí simplemente porque es una posición de privilegio. Y también es importante volver a enfatizar el papel de la comunidad en el camino espiritual, el papel de la comunidad también desde la parte, si se quiere, política y más administrativa, me parece fundamental. Si bien, como les comentaba, el monasterio de Shechen es un ejemplo de eso, cuando se lo visita se ve que justamente en gran parte todo lo administrativo está llevado a cabo por los monjes, desde el manejo de redes sociales, la administración misma del monasterio y demás, como sucede en otros monasterios, pero el hecho de que Shechen Rabjam haya enfatizado este aspecto también me parece fundamental, porque justamente los monjes, la comunidad que está en el monasterio, que viven juntos, saben dónde están los problemas y saben cuando hay monjes o practicantes que están viviendo allí que no se están comportando de manera correcta, y ellos saben los problemas. Así que empoderarlos a ellos para poder tomar decisiones me parece justamente un movimiento estratégico que puede purificar esa sangha y mantenerla de manera que solamente formen parte monjes con dedicación y con un compromiso genuino por las enseñanzas. Así que hasta acá llegamos con el episodio del día de hoy. Espero que les sea útil y nos vemos la próxima.
Gracias por acompañarme hasta el final del episodio. Si te interesa el contenido relacionado con el budismo, te invito a suscribirte en buscandosarteza.com a la lista de correo y la próxima vez que esté publicando un nuevo episodio del podcast, una traducción o un ensayo, te estaré notificando por mail. Ahora sí, hasta la próxima.